Este es sin duda el dron más extraño que he encontrado hasta la fecha. Extraño y bailongo. Pues sí, efectivamente. Si le hablas al mando, también luce el dron. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Así no se vuela un dron. Y así Bruh. tampoco. Hoy os traigo este mini dron que, aparte de muy barato, es muy resistente. Creo que ha quedado prueba de ello. Me parece uno de esos drones perfectos para que los más pequeños aprendan a volar. Por aquí estamos viendo el mini dron, que tiene unos plásticos bastante resistentes a los golpes. El compartimento para la batería, que tiene una duración de entre 10 y 13 minutos. Aquí conectaremos la batería y cerraremos esta tapita, donde irá bien protegida de los golpes. El paquete, aparte del dron y el mando, nos trae un manual que en este caso solo viene en inglés, no viene en mi idioma favorito, el cargador para la batería y unas hélices de repuesto. Por aquí podemos ver el mando que, ¡tarán!, sorpresa, viene otra batería dentro del compartimento de las pilas, que usará 3 pilas AAA para funcionar. Esta pestaña que estoy retirando aquí sirve para que en caso de que el dron venga con cámara podamos conectar la pinza al mando para poder enganchar nuestro smartphone. En este caso el dron es sin cámara. ¿Os habéis fijado? Sí, nuestro amiguito también es luminoso. Este mini dron dispone de varias funciones de iluminación. Como podemos observar, según estemos pulsando en una dirección u otra, vemos cómo la iluminación del dron cambia de color. Y no solo si vamos hacia adelante o hacia atrás, sino que cada uno de sus motores tiene una iluminación totalmente distinta. Pero espera, porque nuestro amiguito esconde otro secreto. Pues sí, efectivamente. Si le hablas al mando, también luce el dron. Y ya no os cuento lo bailongo que se pone si le pones música aquí al amigo. Este es otro de los modos luminosos que tiene esta maravilla. Y ahora vamos con unas pruebas de vuelo. Conectamos el dron, conectamos el mando, joystick arriba, joystick abajo, pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Al igual que este vídeo, os invito a ir a la pestaña comunidad y a votar entre uno de los vídeos que os pondré para que elijáis, como siempre vosotros, el próximo vídeo que veamos por el canal. Vamos a comenzar con una primera prueba de vuelo, pero con total oscuridad, para ver la iluminación de este mini dron. Al igual que este mini dron es luminoso, tengo que comentaros que tengo por ahí otro dron, pero bastante más grande, que me gustaría poder probarlo de noche y en exterior. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría ver este tipo de mini drones en exterior y de noche? Dejádmelo en la caja de comentarios. Aquí tengo que pediros disculpas porque la cámara se me desenfocó por completo y no pude enfocarla. Aún así, como podéis observar, el dron es muy sencillo de controlar y se maneja muy bien. Es muy estable y, como habéis visto anteriormente, aguanta muy bien los golpes. Otra de las funciones que no puede faltar en este tipo de mini dron son los giros 360 al pulsar uno de los botones del mando. Además de la función de los giros 360, este dron dispone de otras funciones como el modo sin cabeza y varios modos de iluminación, así como poder apagarlas por completo y ahorrar algo de batería. Una de las cosas que me gusta mucho de este mini dron es que sus motores no generan mucha turbulencia, así que me resulta bastante fácil aterrizarlo casi en cualquier sitio. Este mini dron junto con el Eachine E17 me parece uno de esos mini drones perfectos para volar en interior, porque como sus hélices van totalmente protegidas es muy difícil causarle daños. Os dejo el vídeo aquí arriba a la derecha por si queréis echarle un vistazo. Y contadme, ¿qué opináis vosotros de este mini dron? ¿Os ha gustado? ¿Lo compraríais? ¿No lo compraríais? ¿Conocéis otros mini drones perfectos para volar en interior, para que los más pequeños aprendan a volar? Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Y sí, este dron aguanta los golpes de maravilla. Portaos bien, que ya me porto yo mal.